Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frida Saldaña y hoy les voy a platicar un poco sobre la práctica de Laboratorio de Electrónica Digital 2. Esta es la práctica número 2 del laboratorio y les voy a estar compartiendo el archivo del reporte de la práctica número 2 y la simulación. En esta segunda práctica trabajé en Proteus simulando diferentes tipos de salida digitales para comprender cómo funcionan las configuraciones Totem Pole, Open Collector y Tree State, en un circuito lógico TTL. El objetivo principal fue identificar las diferencias entre cada tipo de salida y observar su comportamiento usando un osciloscopio virtual. Primero agregué los componentes principales al área de trabajo de Proteus. Utilicé un circuito integrado SN7404, un SN7426 y un SN74240, además de un osciloscopio virtual para visualizar las señales. También se utilizaron resistencias y conexiones a tierra para completar correctamente los circuitos. La primera prueba fue la salida del Totem Pole, utilizando la compuerta SN7404. Esta configuración funciona con dos transistores internos, uno conectado a la corriente para entregar corriente cuando existe un 1 lógico y otro conectado a tierra para drenar corriente cuando existe un 0 lógico. En la simulación conecté la entrada a una señal digital y observé la salida en el osciloscopio. Pude comprobar que cuando la salida estaba en alto, el voltaje era cercano a 5 volts y cuando estaba en el bajo voltaje era cercano a 0 volts. Después realicé la prueba de salida Open Collector utilizando el circuito SN7426, que contiene compuertas NAND. En ese tipo de salida solamente existe un transistor conectado a tierra, por lo que únicamente puede drenar corriente cuando hay un cero lógico. Cuando la salida es un 1 lógico, la salida queda en alta impedancia, es decir, prácticamente desconectada eléctricamente. Para comprobarlo agregué una resistencia pull-up conectada a 5 volts. Esta resistencia ayuda a que la salida alcance un nivel alto cuando el transistor interno no está conduciendo. En el osciloscopio observé que la señal cambia correctamente entre niveles altos y bajos gracias a a las resistencias pull-up. También entendí que este tipo de salida es útil cuando se necesita manejar voltajes mayores o realizar conexiones tipo wire AND. Finalmente, trabajé con la salida Tree State utilizando el circuito SN74240. Este tipo de salida puede trabajar en tres estados diferentes: uno lógico, cero lógico y alta impedancia. En la simulación conecté resistencias de 10 kiloohms para poder visualizar claramente estos estados. Observé que cuando la salida estaba en un 1 lógico, el voltaje era cercano a 5 volts. Cuando estaba en un 0 lógico, era cercano a 0 volts. Y cuando estaba en alta impedancia, aparecía aproximadamente un voltaje intermedio de 2.5 volts. Gracias a esta práctica pude comprender cómo funcionan los diferentes tipos de salidas en los circuitos digitales y cómo se comportan electrónicamente en una simulación realista dentro de Proteus. También aprendí a interpretar señales digitales utilizando el osciloscopio virtual y a diferenciar cuándo una salida está activa y cuándo se encuentra en alta impedancia. Aquí igualmente les muestro la simulación en Proteus y de mi parte sería todo de esta práctica.